Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 48 Hermanas. Nota del autor. Emilia tiene amnesia. De hecho, esto es lo que le dijo a Rin Tosaka justo después de su invocación. Pero, ¿le cree solo porque él lo dice? Emilia no es exactamente un hombre que nunca miente. Le miente a Rin varias veces. También le miente a Caster. Incluso finge estar muerto después del ataque de Gilgamesh solo para reaparecer en la batalla final. Se puede dudar de la amnesia de Emilia también porque en Unlimited Blade World te cuenta la historia de su vida y da su nombre real, Emilia Shirou. En Fate Oyo Ataraxia, incluso tenemos la oportunidad de ver a Archer recordar la invocación de saber, en el momento en que todavía era Shirou. El anime de Unlimited Blade World también nos permite ver un largo flashback sobre la vida de Emilia antes de su muerte y luego las misiones que realizó en nombre de Alaya. En internet, hay muchas teorías donde los fanáticos intentan explicar que Emilia solo recupera su memoria en la ruta Ubu, pero no hay ninguna escena que pueda interpretarse como Emilia recupera su memoria. Siempre me han enseñado que si no hay pruebas de lo contrario, la suposición más simple es siempre la más probable, la navaja de Occam, también conocida como príncipe de la parsimonia. Y la hipótesis más simple es que Emilia le mintió a Rin. ¿Por qué? Imaginemos, por un momento, esta modificación de la escena de invocación de Archer. Mi verdadero nombre es Emilia Shirou, sí, soy el yo futuro de la estúpida pelirroja de tu escuela, ¿una coincidencia? No. Retrocedí en el tiempo para matar a mi yo pasado, y evitar que lo haga. Muchas cosas estúpidas, como, por ejemplo, prevenir un ataque a una planta de energía nuclear que habría matado a millones. Rin. ¿Por qué activaste tu marca de comando? Shirou no puede rastrear a Avalon sin la presencia de saber. Entonces, sí, esta declaración es 100% canon. Es totalmente cierto. ¡Bravo! Tienes toda la razón. Excepto eso. ¿Conoces el origen de esta parte del canon? Esta es una entrevista concedida por Kinoko Nasu, justo después del lanzamiento del Fate Stay Night LN original. En la misma entrevista, Nasu también explicó que la barrera del Rey del Viento era una vaina invisible creada por Merlin para reemplazar a Avalon. Sin embargo, este punto del canon quedó invalidado después del lanzamiento de Fate Unlimited Code porque Saber Lily, exclusivamente armada con Caliburn, puede usar Barrier of the Windskin. Podría responderte que este punto de canon es cuestionable ya que una parte del material original, la entrevista, ya ha sido contradicha en productos oficiales posteriores de Type Moon. Pero eso no sería muy honesto de mi parte. Supongamos que lo que dice Kinoko Nasu es la pura verdad. Shirou no puede rastrear a Avalon sin la presencia de saber. Este es el límite de Shirou en el universo de Fate. Pero, ya sabes, Shirou ya no está en Fateverse. En Fateverse, el rastreo está limitado por varios factores. La falta de energía mágica ambiental, así como la presencia de Alaya y Gaia. Por el contrario, en Campioneverse, las leyes de la magia son diferentes y menos restrictivas, y hay más energía mágica ambiental. A diferencia de Alaya y Gaia, las entidades presentes en Campioneverse ayudan a los magos, por sus propias razones. Realmente puedes afirmar, sin ningún tipo de duda, que las habilidades de Shirou en Campioneverse son exactamente las mismas que cuando estaba en Fateverse. El príncipe negro Alegno puede tener la autoridad de Time Reversal. Canónicamente, Gascoigne aún no debería tener esta autoridad. Pero no es Campione. LN. Es Monchid y la historia se ha descarrilado por completo en los últimos meses con consecuencias en cascada. Específicamente, olvidas que Altera contactó a todos los dioses malignos del planeta para reclutarlos y usarlos en sus propios planes. El enfrentamiento cerca de Las Vegas y el enfrentamiento en Londres se produjeron porque Campeones interfirió en algunas de estas aperturas diplomáticas. Hablé de estas dos batallas porque Shirou y las diosas participaron en ellas. Pero hubo otras batallas dentro de Campeones y Heretic Gods que no compartí. Tenga en cuenta que esto no es nada nuevo. Ya lo expliqué, brevemente, en capítulos anteriores. Hermanas. Un portal estelar se abrió en el cielo.
Flotando junto a Maana, Ishtar descubrió el espectáculo de desolación dejado por la explosión que había provocado el sacrificio de John Pluto Smith. Un enorme y profundo cráter brillante generó ondas de calor que hicieron temblar el aire. Hasta el horizonte, el paisaje estaba nivelado, desollado, ennegrecido. No quedaba rastro de construcciones humanas, incluso el curso de los ríos o el contorno de los cerros habían desaparecido. La señora del cielo se volvió hacia su proa y su hermana. Ereshkigal sostuvo a Kuno contra ella. La adolescente de cabello color caramelo todavía temblaba bajo el efecto del miedo retrospectivo. Casi fue desintegrada por la ola de calor. Afortunadamente, Ishtar lo había atrapado al mismo tiempo que la reina de Kur y juntos se habían refugiado en el otro lado del mundo. Akuno es Shirou. Incapaz de terminar su frase, la poderosa diosa del cielo ofreció una apariencia lamentable. Volviendo los ojos para ocultar las lágrimas, se frotó el brazo con gesto ansioso. Sus pensamientos eran profundamente amargos. Estaba maldita. Estaba condenada a ver morir a los hombres que amaba en conflictos absurdos o por otras razones estúpidas. Pagó por sus crímenes pasados con la pérdida de sus seres queridos. Él está vivo. Ishtar se estremeció y se volvió hacia Akuno. Sentado en una de las proas de Maana, el heredero de la luna había abierto varias ventanas virtuales. Uno de ellos era un mapa con un punto verde. Otros mostraban páginas de texto en movimiento. Como estaba escrito en el extraño lenguaje de Moonsel, la reina de Venus no tenía idea de lo que decía. En cuanto a la última ventana, era una imagen filmada por una especie de cámara virtual. La película muestra a Shirou, herido, con la ropa carbonizada, quemaduras en las manos y la cara, y el cabello convertido en una barba incipiente ennegrecida. Shiro. Vivo. Sin embargo, el alivio de Ishtar duró solo un momento. De repente se dio cuenta de que la idiota mejilla del pelirrojo estaba descansando sobre cojines de esos que prefieren los hombres. Pero ¿quién se cree que es esta mujer pretenciosa? Esta es mi Shirou. Nadie toca lo que pertenece a Ishtar. Fue sorprendente lo rápido que se recuperó. Además, la diosa de Venus era muy conocida por su brutal cambio de humor, una auténtica montaña rusa. Pero, lo bueno, era imposible aburrirse en su divina proximidad. Ishtar era el antídoto perfecto contra la tristeza, al menos si no tienes nada contra el riesgo de ser hervido vivo en un momento congelado hasta morir al momento siguiente. Alejándose de su hermana, con la frente arrugada por la ira y que apretaba el puño mientras murmuraba amenazas solo medio comprensibles, Ereshkigal miró a Kuno. Más en serio, ¿percibes la presencia de Rama? El último maestro cerró varias ventanas, abrió otras, recorrió los menús marcando opciones con el dedo, leyó algunos textos y sacudió la cabeza. A veces incluso él tenía problemas para comunicarse con Akuno. ¿Qué se suponía que debía entender? No ves a Rama por ninguna parte. ¿Es eso? ¿Realmente no sientes su presencia? No. La respuesta de Akuno fue breve pero clara. Un poco aliviada por su erupción de ira, Ishtar se cruzó de brazos sobre el pecho después de pasarse una de sus coletas por encima del hombro, uno de sus gestos habituales. Lo contrario sería sorprendente. Ni siquiera el acero más fuerte puede sobrevivir a una explosión así. Ere sonrió avergonzado. A pesar de todas sus afirmaciones de que era una diosa poderosa, la reina de Irkaya era muy tímida e introvertida. Todo lo contrario desde el punto de vista del personaje, la señora del cielo era segura de sí misma y franca. De hecho, tan pronto como comenzó la discusión, Ishtar olvidó que el objetivo era sumar las opiniones de cada participante para obtener una visión completa de la situación. Por orgullo, la diosa de Venus buscaba tener la última palabra, imponer su opinión a los demás. Este espíritu de competencia era asfixiante. Y a menudo, Ere abandonó el debate para tener un poco de tranquilidad. Si tú lo dices. Aún así, Ereshkigal se sentía incómodo. Hasta entonces, el rey delfín había sobrevivido a todos los ataques, sin sufrir más que unos pocos rasguños. Sí, la lucha había sido larga y turbulenta, y solo el sacrificio de un campeón le había permitido derrotar a Rama. Era imposible pensar que fuera una victoria fácil. Todavía. Sin embargo, esto era exactamente lo que pensaba Ereshkigal. Esta victoria parecía demasiado fácil. Absurdo.
Ella sacudió su cabeza. Su hermana debió tener razón. Sin prestar atención a la mirada preocupada del gobernante del inframundo, Ishtar le sonrió a Kuno. Muéstrame la posición de Shirou. La linda adolescente parecida a una muñeca frunció el ceño, sospechosa. No ataques a Lancelot. Mirando a Kishinami con un comportamiento inocente perfectamente imitado, repetía Ishtar todas las mañanas frente al espejo, la diosa puso una mano sobre su pecho en un gesto de arrugado orgullo. Pero no voy a atacar a Lancelot. Solo quiero charlar amablemente con ella, debe tener una justificación para atreverse a cazar furtivamente en mi tierra, y como persona civilizada, la escucharé. Al menos para empezar, añadió internamente Ishtar. Aunque siempre sospechoso, Akuno mostró el mapa. Está bien, ya veo dónde está. Vamos a buscar al imbécil. Curiosamente, la explosión esperada no se produjo. Después de sacar a Shirou de los, demasiado, brazos protectores de Lancelot, Ishtar lo examinó desde todos los ángulos. El pelirrojo no solo sufrió quemaduras, sino que también sufrió lesiones musculares como las que podría sufrir un atleta por esforzarse demasiado en su entrenamiento. Rin Tosaka ya había tenido que tratar a Shirou por lesiones similares, refuerzo excesivo, la magia de fortalecimiento usó prana para llenar los pequeños espacios en la estructura de huesos y músculos. Pero un mago no podría fortalecer su cuerpo más allá de cierto límite, muy variable, el cuerpo se endurece después de años de usar esta técnica, pero también puede debilitarse por estar demasiado estresado. Afortunadamente, Shirou sostenía a Balón entre sus brazos, y la vaina de Excalibur estaba actualmente tratando sus heridas. El rostro de Ishtar se contrajo al ver las tiras de piel más oscuras en el rostro y los brazos del falsificador. Ereshkigal acababa de examinar a Ginebra, la reina bruja que sufrió muchas quemaduras dolorosas, y al marqués Bogan. Este último era un alma herida, y debía tomarse en el sentido más literal sin ninguna connotación romántica, aunque una diosa que capturaba y encarcelaba almas, la señora del inframundo nunca había visto algo así. Sin embargo, tenía algunas ideas para ayudar al rey de los Balcanes. Cuando la reina de Kur regresó con su hermana, vio su rostro preocupado. Acercándose, él miró a Shirou. Dudo, ¿se parece más a un perro dálmata o a una cebra? El comentario sorprendió a la diosa del amor de Mesopotamia. Miró a su antiguo enemigo con una mirada furiosa. Esto no es una broma. Shirou una vez más dañó sus circuitos mágicos, cada vez que este imbécil los daña, su capacidad para transformar Oden Prana disminuye y cada vez debe empujar más fuerte sus circuitos durante el proceso de proyección, aumentando las posibilidades de dañar estos mismos circuitos, es una espiral viciosa. Al decir estas últimas palabras, la voz de Ishtar se quebró en una nota desesperada. Recordó muchas de las vidas de Faterrin. En la mayoría de ellos, Shirou terminó sacrificando su vida para salvar a otros. Ere tosió mientras caminaba de un pie al otro. Cálmate, sé todo esto. De hecho, sé incluso más sobre esto que tú. A pesar de que la situación era grave, Ere tenía una sonrisa orgullosa que ocultaba detrás de una tos afectada. Odio decirlo, pero esta vez sé más sobre un tema que tú. La reina de Kur señaló a Kuno, ocupado manipulando las pantallas virtuales generadas por el regalía. ¿No sabes que durante la guerra del Grial Lunar, curé a su servant? Sus circuitos mágicos habían sido dañados por el fantasma noble del asesino, no se Condestrique. Un ataque que interrumpe los circuitos mágicos internos como un tornado, y en el caso de un servant, la conexión de energía mágica con el maestro ya no puede funcionar correctamente. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Era un caso complejo y Rin Tosaka salvó al paciente. La gran diosa del inframundo pudo hacer nada menos que salvar a Tushiro Bemilla. Se envolvió en su capa en un movimiento llamativo, que era simplemente ridículamente teatral. Ishtar se mordió el labio para no reírse, Ereshkigal se ofendía fácilmente. Ella se inclinó, en un gesto de humildad, poco común en esta diosa arrogante. Gracias. Sorprendida por la evidente sinceridad de su hermana, Ere se sonrojó y comenzó a mirar al suelo mientras jugaba con la tela de su capa. Está bien, somos hermanas y. Amigas, no. La reina de Venus asintió con una sonrisa. Sí, somos hermanas y amigas.
Pero Akuno Kishinami interrumpió este raro momento de complicidad entre las dos diosas mesopotámicas. Tenemos una visita. Serios de nuevo, materializaron sus armas y se pusieron a la defensiva. Rama. No. El príncipe negro Alec, Lord Salvatore, Godot y sus novias, respondió el último maestro. Las dos diosas suspiran aliviadas antes de girarse hacia Akuno para mirarla con molestia y enojo. Esta última parpadeó, sin comprender su silencioso reproche. Salvatore Doni y Godot Kusanagi estaban vestidos con ropas arrugadas y polvorientas, pero estaban en mucho mejores condiciones que Alexander Gascoigne. El campeón británico era apenas reconocible. Él, que habitualmente vestía muy elegantemente, solo vestía harapos lacerados y empapados en sangre. Sin embargo, no era el asesino de dioses quien era más digno de lástima. Sasa de Hanstal Boban gimió en el suelo, apenas consciente. En cuanto a Luo y John Pluto Smith, ambos habían muerto en la batalla. El príncipe negro Alec miró a Ginebra y luego a Lancelot con ira, pero consciente de que no estaba en condiciones de entablar combate con sus viejos enemigos, se mordió los labios y giró la cabeza, ignorándolos. En cuanto a Lancelot, había materializado su armadura y sus armas antes de apostarse cerca de la bruja de Bretaña. Curiosamente, la armadura real de Lancelot era muy diferente de la que había usado esta diosa maligna hasta ahora. Su armadura era una autoridad divina, como su lanza y su escudo griego, que tomaba cualquier forma que el incomparable caballero imaginara. Hasta entonces, Lancelot du Lac solo había utilizado una armadura medieval con un tabardo blanco y un casco, abierto o no, adornado con alas de cisne. Este equipamiento encaja perfectamente con la leyenda del Chevalier du Lac. Sin embargo, llevaba una coraza griega de bronce tallado, grebas también de bronce y muñequeras de cuero con guantes sin dedos. Su vestimenta se complementaba con un taparrabos de tela azul que caía entre sus piernas y dejaba sus muslos al descubierto, así como una capa con capucha azul y plateada. Si su armadura reflejaba lo que era Lancelot, entonces la reina de las Amazonas había renunciado por completo a la mascarada que la presentaba como un caballero de la ronda. Yuri Marilla examinó a Sasa Boban antes de negar con la cabeza. La joven y bonita Ime Miko le sonrió tristemente a Ereshkigal. No puedo hacer nada por el rey de los Balcanes. Yuri miró al viejo rey con expresión preocupada. Años antes ella había sido su cautiva. Con otras Ime Miko había participado en un ritual prohibido para convocar a un dios maligno, bajo coacción. La mayoría de las Ime Miko se habían vuelto locas, algunas incluso habían muerto. Yuri había sido uno de los pocos que se había salvado. Si Godot no hubiera venido a salvarla, luchando contra el rey de los Balcanes por ella, se habría visto obligada a participar en otro ritual. El perfecto Yamato Nadeshiko tenía todos los motivos para odiar al marqués Boban y regocijarse por su debilidad actual. Pero como miembro del comité de compilación de historia, su deber era lo primero. Como los campeones eran los protectores del mundo, la muerte de dos de ellos ya era una tragedia. Cuidar a Boban se convirtió en una prioridad. Ere sonrió. Te lo dije. Sanar almas está más allá del poder mortal, pero esta poderosa diosa del inframundo es capaz de hacerlo. Con su dedo, señaló a Shirou. ¿Puedes ayudarlo? Yuri Marilla se inclinó con gracia y gentileza. El objeto dorado en su pecho ya cura sus heridas físicas, noble diosa sumeria de los muertos. Mi ayuda sería inútil. Ella dudó brevemente y se inclinó aún más, sonrojándose de vergüenza. Y me disculpo humildemente por mi inexperiencia, pero estos circuitos mágicos, no sé cómo curarlos, dijo con voz nerviosa. Ere perdió un latido y se sintió particularmente incómoda. Yuri tenía el extraño talento de exacerbar los instintos protectores de quien se acercaba a ella. No te preocupes. Yo me encargaré de ello. Volviendo a su comportamiento habitual, la reina de Kuri hizo ondear su capa, echándola sobre su hombro antes de poner su mano en su pecho y ponerse de pie con orgullo. Esta noble y poderosa diosa sanará al rey diablo Sasa de Hanstal Boban y a la mortal Emilia Shirou. Porque este es el alcance de su sapiencia. Nadie puede pretender conocer almas y circuitos mágicos tan bien como la poderosa diosa del inframundo. Como no miró sus pies, Ere tropezó y casi cae al suelo. Nerviosa, miró a su alrededor con expresión ansiosa y aterrorizada. Afortunadamente, solo Yuri estaba mirándola en ese momento.
Y la joven Himemiko había permanecido perfectamente serena. Hay que decir que la dulce niña nunca se burló de nadie. Inclinándose profundamente, ella respondió sin levantar los ojos: gracias por tu ayuda, noble y poderosa reina del inframundo. Un silbido de alarma sobresaltó a todos. Todos los ojos se volvieron hacia Akuno. Ella se había congelado, con una mano levantada, como si se hubiera convertido en una estatua de sal. En medio de las múltiples pantallas y materiales que flotaban a su alrededor, había una ventana de color rojo con contornos sombreados de líneas negras. Presionó el icono amarillo parpadeante en el medio de la ventana de advertencia. E inmediatamente aparecieron varias ventanas, todas eran rojas. Los ojos de Akuno se abrieron bajo el efecto de sorpresa y terror. Miró las imágenes, leyó rápidamente los textos y observó los diagramas. El rey delfín. En el suelo, a unas pocas docenas de metros de allí, se formó un círculo de luz dorada decorado con trigramas del rey y sinogramas. Cuando Ishtar dijo que ni siquiera Rama podría sobrevivir contra la encarnación del fuego viviente de Tezcatlipoca, la diosa probablemente tenía razón, o tal vez estaba equivocada, porque Atenea había dicho que el acero más fuerte podría sobrevivir a varios ataques de la espada divina de la salvación en poder completo. Pero en cualquier caso, no fue hoy cuando se pudo ver quién tenía razón. El rey mono tuvo la misma reacción que la señora del cielo. Al ver a Smith transformado en una bola de fuego, inmediatamente se teletransportó de manera segura, con el Strongest Sterel. Y simplemente regresaron para terminar el trabajo. Esta vez, Ramachandra estaba decidido a terminar la pelea de un solo golpe. Tan pronto como apareció, el dios maligno usó Excalibur. Estrella blanca. Apareció una especie de mini sol. Como una batería automática, empezó a escupir proyectiles de luz hacia los tres campeones aún capaces de luchar. Debilitado y ralentizado por sus heridas, Alet fue golpeado varias veces, Goudo tuvo más suerte y fue golpeado solo una vez. En cuanto al rey diablo italiano, sus reflejos lo salvaron. Agitó su espada frente a él, cortando todos los proyectiles antes de contraatacar. Blandiendo su espada con el brazo cubierto con una película plateada, Lord Salvatore cortó el mini sol en dos. Las dos partes cortadas explotaron inmediatamente en una lluvia de chispas. Desgraciadamente el daño ya estaba hecho. Los pequeños meteoritos habían alcanzado a dos de los Godslayers. Además de las lesiones físicas, los proyectiles ligeros tenían la capacidad de envenenar a los campeones y bloquear su energía mágica, impidiéndoles usar sus autoridades. Al mismo tiempo, Sun Wukong comenzó a correr hacia las diosas, decidido a vengar la derrota que había sufrido por culpa de ellas poco después de su liberación. Sosteniendo firmemente su lanza en su mano, Ereshkigal gritó sin volverse: Ishtar, ve a ayudar a los campeones, yo me ocuparé de él. ¿Estás seguro? Por supuesto, tengo un plan. La reina de Venus lanzó una breve mirada a Goudo y Alec. El primero estaba arrodillado, jadeando y tratando de enderezarse mientras el segundo estaba en el suelo, inconsciente agonizando. Solo Lord Salvatore Doni seguía luchando. Está bien, confío en ti. Mientras la señora del cielo huía, Ere se concentró. Akuno, necesito tu sincronización. De acuerdo. Lista para la batalla, la diosa de los muertos esperaba sin moverse, solo tenía una oportunidad de ganar, y no iba a arruinarla. El rey mono saltó y en su mano, su bastón divino dorado se extendió fabulosamente. Estaba a punto de atacar con todas sus fuerzas. Entonces. Habilidad. Al escuchar la orden del último maestro de la luna, Ere extendió una mano hacia adelante. Codecast. Mind Blast. Trampa antimente. En el suelo frente a ella aparecieron varias placas cuadradas y transparentes, apenas visibles, que flotaban justo por encima del suelo. Saltar atrás. Ereshkigal obedeció y salta a un lado. Rui Jinguban golpeó el suelo donde estaba, cavando una larga zanja. La nube de polvo levantada por el impacto era tan violenta como una explosión, y el pozo de escombros que caía en cualquier dirección ocultaba el paisaje a los ojos de todos. Pero el viejo sol no había perdido el rastro de la diosa, sin embargo, se desvió hacia ella, aceleró más y pasó por alto la trampa que ella había preparado. Arr. El grito de dolor sacudió el aire a kilómetros de distancia.
Envuelto en arcos eléctricos, Sun Wukong cayó de rodillas, soltó su bastón divino, se había vuelto demasiado pesado para él. ¿Cómo es eso posible? El rey mono se levantó y fracasó. Realmente no le quedaban fuerzas. Y sus nervios quedaron dañados, no respondiendo adecuadamente. Oh, es simple, respondió Ereshkigal, es una trampa que impide a su víctima cualquier acceso al ki, el aliento de vida, que es el origen de tu fuerza. 1. Ere hizo una pausa y asintió. Ahora es el momento de que la diosa de la muerte te juzgue por tus crímenes. Ella se concentró, dejando en suspenso el final de su frase. Un cielo sin luz. Aparecieron jaulas de metal alrededor de la diosa. Las llamas azules que contenían comenzaron a brillar cada vez más fuerte. Una superficie sin reflejo. Ereshkigal golpeó el suelo con la punta de su lanza. Hubo un sonido como el de un platillo y un círculo rojo de fuego se formó a su alrededor. Barro sin flor burbujeante. El cabello de la diosa fue sacudido por el viento que giraba a su alrededor cuando una docena de lanzas hechas de electricidad roja surgieron del suelo. Aquí no hay nada. Ni siquiera entiendo lo que dicen las almas. Alrededor de Ere, las lanzas eléctricas continuaron creciendo cada vez más, recolectando más y más maná. Incluso entonces crearé. Las lanzas convergieron hacia el arma que la reina del inframundo sostenía en sus manos y se fusionaron creando un arma proporcional a la verdadera forma de Ereshkigal, un espeluznante espectro esquelético de unos 10 metros de altura. A su alrededor había deslumbrantes arcos eléctricos escarlatas y el aire olía a ozono. El brillo de los rayos obligó a los pocos testigos a protegerse los ojos. Namuapsugalana. Privado de sus reflejos por los efectos de la trampa antimente, el rey mono no pudo esquivarlo y fue golpeado de frente por el rayo rojo fabulosamente brillante. Su cuerpo solo resistió por un breve segundo antes de desintegrarse. Lo único que quedaba de él eran cenizas ardientes que caían al suelo como lluvia. Apoyándose en Alexander Gascoigne, Yuri Marilla lanzó un pequeño grito de tristeza mientras buscaba el pulso del campeón sin encontrarlo. Está muerto, el príncipe negro Alec está muerto. A unos pasos de distancia, Goudo estaba arrodillado en el suelo en llamas, con una mano en el pecho y respiraba con dificultad. Gotas de sudor corrieron por su rostro. Yuri se levantó y corrió hacia él. Lo siento, Godou, yo tengo que besarte. Era la única forma de pasar la barrera antimagia que protegía a un Godslayer. A medida que la barrera se extendía a la superficie de su piel, se tuvo que inyectar magia en el cuerpo de Godou. Lo que significaba que iba a tener que besar a la encantadora Yuri. La vocación de campeón realmente requería un gran sacrificio. A unos pasos de distancia, Lord Salvatore Doni atacó nuevamente al Strongest Esterel. No creo en la existencia de algo que no puede acortar, gritó a todo pulmón. Y golpeó con todas sus fuerzas. Cuando la espada creada por la autoridad de la espada de plata desgarradora golpeó la espada divina de la salvación, hubo una verdadera explosión de luz. Al suelo cayó un trozo de espada, luego un chorro de sangre, antes de que Salvatore Doni cayera de rodillas, apretando la herida que se abrió en su pecho. Con un rápido movimiento de muñeca, Rama liberó a Excalibur y levantó la hoja ensangrentada sobre su cabeza. Pobre tonto. Soy el guerrero del destino y el elegido del destino, incluso un blasfemo y profano tan impío como un campeone debería saber que uno no puede desafiar al destino. Cuando estaba a punto de atacar, la expresión de su rostro cambió, Rama saltó a un lado. Las ruedas de un carro de guerra trazaron 2 surcos en la ceniza que cubría el suelo. Con un ruido infernal, la máquina de guerra antediluviana viró y regresó a su objetivo. Era un carro de madera de cedro, lapislázuli y oro. Sus ruedas eran de oro y sus cuernos de ámbar, y conducían leones en tiro y onagros de gran tamaño. 2. Sosteniendo las riendas en una mano y blandiendo una lanza de plata decorada con letras cuneiformes en la otra, Ishtar animó a las bestias que tiraban del carro de batalla. Rama levantó la divina espada de la salvación. Seleccionó sus objetivos. La primera en su lista fue Ishtar. Ella era una oponente potente y la muerte de una diosa madre lo haría más poderoso. A continuación, Goudou Kusanagi. La campeona fue atendida por una Hime Miko, Strongest Estel no pudo permitirle terminar.
Y finalmente, Salvatore Doni, el blasfemo, resultó gravemente herido pero aún estaba vivo. Rama no era de los que corrían riesgos con sus enemigos, incluso pretendía acabar con Boban tras eliminar a los campeones que aún podían luchar. Mándala de la espada divina. De repente, el aire se llenó de rayos de luz platino que cortaron el aire en cubos. De hecho, solo hubo un ataque. Pero el rayo de luz se movía tan rápido que se cruzó en su propio camino, cortándolo regularmente en ángulo recto. Así que todas las personas presentes tuvieron la ilusión de estar dentro de un modelo 3D de estructura de alambre hecho de cubos apilados. Pero de repente la escena pareció temblar. Los hilos de luz oscilaron, desaparecieron y reaparecieron. Instintivamente, el rey delfín se volvió hacia Lord Salvatore, sintiendo que era obra suya. En efecto, el campeón se había enderezado, transformado en una estatua de hierro. También usó confusión divina, un poder robado a Dioniso que distorsionaba cualquier forma de magia, incluidas las autoridades. Incluso debilitado, el mándala de la espada divina fue el último ataque de Rama. Golpeado miles de veces en el espacio de un solo segundo, el carro de guerra de Ishtar desapareció en un torbellino de prana. Ishtar ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que le estaba pasando, cayó inconsciente y gravemente herida. En cuanto a Godou, apenas estaba consciente en el momento del ataque. Después de eso, yació en el suelo sobre un charco de sangre. Muerto. Solo Lord Salvatore aún podía luchar, la autoridad del hombre de acero había sellado su herida y lo había hecho lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al mándala de la espada divina. Era el último campeón y que aún podía luchar, pero no tenía ninguna posibilidad contra Rama. Pero antes de que Strongest Steel pudiera atacar, un grito de rabia lo interrumpió. Se giró y reconoció. Ishtar. De hecho, era la señora del cielo vestida con su habitual ropa blanca muy reveladora, con un sostén superior delineado en oro y que deja al descubierto un poco de escote junto con la parte baja de la espalda y el estómago. Pero no fue posible. El rey delfín giró bruscamente la cabeza para echar un vistazo hacia el lugar donde se encontraba la diosa de Venus en el momento en que él la había atacado y ella seguía allí, apenas respirando y sin poder moverse. Confundido, sin comprender ya lo que estaba sucediendo, Rama volvió a mirar a la recién llegada y notó que sostenía una lanza roja en una mano y una antorcha encendida en la otra. Esta Ishtar tenía el pelo rubio. Ereshkigal, porque vestía la misma ropa que su hermana. Los dioses del panteón sumerio habían limitado los poderes de Ereshkigal. Ella era la diosa que reinaba sobre el mundo de los muertos, pero no era ella quien guiaba a los individuos que acababan de morir al inframundo. Por lo tanto, su principal noble fantasma, Kurkigal Irkaya, no podía realmente abrir una puerta al mundo de los muertos, solo crear un reino efímero en el mundo de los vivos, una mera zona buff. En la mitología mesopotámica, era otra diosa la que conducía a los muertos al más allá, la diosa Ishtar. De hecho, Ishtar era una diosa psicopompa, una guía de los muertos. Un poder que había obtenido después de su muerte y que volvió a la vida gracias al sacrificio de su marido Dumuzi. Irónicamente, durante el tiempo que Ishtar estuvo muerta, Ere había creado la gran corona oculta, un artefacto que había permitido a la gobernante del inframundo usurpar los poderes de su hermana. Después de que la reina de Venus volvió a la vida, la corona solo funcionó cuando Ishtar estaba inconsciente o dormida. Así, cuando la señora del cielo estaba inconsciente, Ereshkigal combinó el título de diosa de los muertos y el de diosa psicopompo. Por tanto, tenía el poder de abrir un pasaje al mundo de los muertos. Flotando sobre el suelo, en pose de Te, Ereshkigal sostenía con una mano el alma ardiente de Meslantae y, con la otra, una de las antorchas que Ishtar blandía como guía de los muertos. Cuando abrió la boca para hablar, su voz se reflejaba de manera extraña, aunque Ere murmuraba, todos la escuchaban como si estuviera cerca de ellos. Al principio, Rama cayó de rodillas. Asustado, el rey que gobierna en el fin del mundo intentó levantarse, pero vio que tenía las manos pegadas al suelo mientras remolinos de luz violeta particularmente siniestra giraban a su alrededor, cada vez más rápido. A veces, un rayo rojo caía al suelo cerca del Strongest Steel. Para llevaros cautivos a la casa de las tinieblas, sede de Irkaya. A la casa de la que nadie que entra sale jamás. En el camino que no permite volver atrás.
a la casa cuyos residentes están privados de luz, donde la tierra es su sustento y la arcilla su alimento, donde están vestidos como pájaros con abrigos de plumas. 3. Y no ven la luz, sino que habitan en las tinieblas. Sobre la puerta y el cerrojo había polvo espeso. En la casa del polvo reinaba un silencio sepulcral. En la casa del polvo entrarás. 4. Kurkigal Irkaya. Goudou abrió los ojos, lentamente se sentía débil y torpe. Miró a su alrededor, pero no había nada que ver. El campeón estaba en una especie de nada, como si estuviera formado por una niebla luminosa. Frunció el ceño, ya había venido aquí pero no recordaba en qué ocasión. Despierto. Miró hacia arriba y vio una cara al revés inclinada sobre él, una adorable adolescente con cabello rosado y orejas puntiagudas. La cabeza de Goudou descansaba sobre sus rodillas. Pandora. Estoy muerta. Una vez más confirmó la diosa. Tomó sus mejillas entre sus manos. Escucha a tu madre y disfruta de su sabiduría. Te explicaré cómo derrotar al rey Delfín. Nota del autor. Sí, el capítulo termina aquí. En el siguiente capítulo, Rama, prisionero del reino de Irkaya, se enfrentará a la reina del inframundo, mientras ella es potenciada por los poderes usurpados a Ishtar. ¿Quién ganará? 1. Para que conste, Extraverse Rin fabrica una mina terrestre mágica. Usando este codecast y se la confía a Kuno Kishinami, versión masculina, durante su segunda pelea contra Li Shuwen en la adaptación al manga del juego Fate Extra. 2. Este es el carro de guerra de Ishtar, descrito en la tabla 6 de la epopeya de Gilgamesh. La llamada versión estándar dice que el carro está enjaezado con leones y mulas, de 2 en 2. Un amigo zoólogo me recordó oportunamente que los sumerios nunca habían domesticado al caballo. Engancharon onagros, ecusemion sonager, a sus carros de guerra. 3. Así, en un lenguaje menos poético, como pájaros atrapados en jaulas. Hasta entonces, había pensado que la visión de Kur, como un país más allá lleno de jaulas, era una pura invención de Thgo sin base mitológica. Al leer esto, pensé, vaya, la gente de Type Moon hace muy bien sus deberes, me quito el sombrero. 4. El texto está basado en el sueño de Enkidu, donde conoció a Ereshkigal. Este sueño es también la premonición de su muerte. Tablilla 7 de la epopeya de Gilgamesh.